Mis amigos, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra de Dios. El capítulo 3 de Segunda de Corintios, donde el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corinto, tanto judíos como gentiles, y les está enseñando del nuevo pacto. Y dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Somos carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra como lo fue allá en el monte Sinaí, no, sino en tablas de carne del corazón. Dice Pablo, no que seamos competentes para pensar algo como de nosotros mismos, no. En este nuevo pacto somos competentes gracias a Dios. Él fue quien nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra que mata, sino ministros del nuevo pacto del Espíritu, el pacto del Espíritu que vivifica. Dice el apóstol Pablo, el misterio de muerte grabado con letras en piedras allá en el monte Sinaí fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa del rostro de Moisés, a causa de la gloria tan inminente que reflejaba el rostro de Moisés. Pablo aquí está haciendo comparación, enseñándole a la iglesia que el nuevo pacto de la gracia, el nuevo pacto del Espíritu, no es lo mismo que el pacto que se hizo allá en el monte Sinaí. Dice el apóstol Pablo, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Si tuvo gloria lo que perece, mucho más glorioso será lo que permanece. Póngale bien cuidado, dice el apóstol Pablo. No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés ponía un velo sobre su rostro, y esto fue orden del eterno Dios. No es orden de Satanás, es orden del eterno Dios. Seguimos leyendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿El entendimiento de quiénes? El entendimiento de los incrédulos judíos que no podían ver en Jesús la manifestación de Dios en carne. No creían que Jesús era el enviado, era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. No lo podían ver. Y hasta el día de hoy esos incrédulos judíos tienen el entendimiento embotado en un velo que no los deja ver, y leen el antiguo pacto y les queda el mismo velo no descubierto. Pero cuando ellos se conviertan al Señor, ese velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y es la verdad, y el Espíritu es el que revela la verdad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Continúa diciendo Pablo, teniendo este ministerio según la misericordia que Dios nos ha dado, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no con astucia, tampoco adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, siempre delante de Dios. Pero si tenemos el Evangelio encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice el apóstol Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, no de todo el mundo entero o de toda la humanidad, no, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hoy en día, en la mayoría de los escritores, pastores, predicadores, se escucha decir pues que el Dios de este siglo es Satanás. ¿Por qué pasa este malentendido? Porque llegan y leen el verso y se salen del contexto
para irse a mostrar otros textos bíblicos y decir que Satanás es el Dios de este siglo. Pero si en la escritura por ningún lado miramos que a Satanás se le llame Dios, eso fue lo que Satanás quiso. A Satanás se le llama es el príncipe de este mundo o el príncipe de la potestad del aire. Para comprender bien lo que el apóstol Pablo nos enseña en este versículo, pues obviamente que debemos contextualizar desde el capítulo 3, donde el apóstol Pablo está haciendo comparación al pacto de la ley escrito en tablas de piedra con el pacto del Espíritu que ahora es escrito en las tablas del corazón y trae a referencia lo sucedido con el pueblo de Israel, que estaba cegado por un velo que el eterno Dios permitió. Haciendo referencia a lo mismo, el apóstol Pablo enseña aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, verso 25, que a la letra dice así: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Bendito el nombre de Jesús. Entonces sabemos que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguimos analizando la enseñanza del apóstol Pablo. Romanos capítulo 11, verso 8. Y como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, que quiere decir aturdimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. ¿A quiénes? A los incrédulos del pueblo de Israel, a esos que tienen el entendimiento enceguecido. ¿Cómo fueron cegados? Porque Jesús les hablaba por parábolas y ellos no comprendían. Mire lo que dice Mateo 13:10, propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, dijo Jesús, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Jesús les hablaba por parábolas, pero ellos no paraban bolas. Ahora, Juan capítulo 9, verso 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Quiénes? Los incrédulos del pueblo de Israel. En la escritura no vemos por ningún lado de que Dios el Eterno haya dejado de ser Dios durante un siglo
para darle a otro Dios un siglo para que sea Dios. El Salmo 92 dice de la siguiente manera: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No hay siglo donde el diablo haya sido Dios por un siglo, porque desde el siglo hasta el siglo, el eterno Dios es el Dios de todos los siglos. Hay muchas versiones donde muestran al Dios de este siglo con D minúscula, como la versión que utilizamos, Reina Valera, pero solo por eso, porque está con D minúscula, no podemos decir que es el diablo, porque eso es un error y obviamente pasa a ser es una blasfemia, porque lo que ha hecho el eterno Dios, atribuírselo a Satanás, eso es pecado, eso es una blasfemia. Les voy a mostrar cantidad de versiones que también muestran a el Dios de este siglo, pero con D mayúscula, afirmando que el eterno Dios es el Dios de todos los siglos y que no es Satanás. La versión católica Torres Samat, para que lo busquen ahí en Google y puedan sacar sus propias conclusiones. La nueva traducción Peshitta, la Septuaginta, Universidad de Jerusalén, en el original texto arameo, versión israelita del 2011, también con E mayúscula, diciendo que el Elohim es el Dios de este mundo. Ahí les dejo esta enseñanza para que la analicen a la luz de la palabra de Dios.